Sean todas y todos bienvenidos. En este video estudiaremos las funciones de las hojas de cálculo de Google. Veremos qué son las funciones, cómo se construye una función y cómo podemos anidar una función, entre otros temas. ¡Comenzamos! Como sabemos, una de las cualidades más útiles de las hojas de cálculo es la capacidad de construir fórmulas en sus celdas. Estas fórmulas pueden ser muy sencillas o incluso adquirir un buen grado de complejidad. Por ejemplo, en la celda donde tenemos ubicado el indicador de celdas, podríamos comenzar a escribir una fórmula que sume las celdas de la izquierda. Y la fórmula queda B12 más C12 más D12 más E12. Y por supuesto nos da el resultado. Sin embargo, lo que le da realmente poder a una hoja de cálculo son las funciones. Podríamos decir que las funciones compendian fórmulas que en algunos casos pueden llegar a ser muy complejas. El caso más simple es el de la función suma, en donde, en lugar de indicar celda por celda, podemos indicar un rango de celdas. Damos Enter y obtenemos el resultado. La fórmula no solamente es más corta, sino además más sencilla de comprender. La sola función suma podría ahorrarnos bastante trabajo. Por ejemplo, aquí tenemos nuestra lista de estudiantes y probablemente quisiéramos saber el promedio de la calificación para esa materia de todo el grupo. Tenemos 9 estudiantes y por tanto sabemos que el promedio se calcula como la suma de las calificaciones entre el número de las mismas. Al dar Enter, obtengo el resultado. Sin embargo, esto implicaría el problema de contar los estudiantes si queremos calcular el promedio, por ejemplo, de toda la escuela para esa materia. Es decir, si por alguna circunstancia tuviéramos un estudiante más, la suma es correcta, pero ahí ya no era entre 9, tenía que haber sido entre 10. En lugar de ello, podemos utilizar una función específica que resuelva nuestra necesidad. Tenemos una que calcula promedios. Y es tan simple como indicar el rango de celdas de las calificaciones. Y entonces obtengo el resultado adecuado. Y aquí ya no habría ningún problema. Podríamos modificar los datos y aún así tendríamos el resultado correcto. Las funciones siempre se construyen de la misma manera. Comienzan con el signo igual, como todas las fórmulas, y después comenzamos a escribir el nombre de la función. Lo que nos ofrece hoja de cálculos de Google es una lista de todas las funciones que comienzan con las mismas letras. Obviamente, conforme vayamos avanzando en la escritura de la función, la lista se va depurando. Podríamos con las flechas del teclado, o bien con el ratón, seleccionar la función que requerimos. Con lo que ahora nos ofrece una descripción de la función, así como su sintaxis, es decir, los parámetros que requiere para darnos el resultado. Independientemente de esta ayuda, podemos continuar construyendo la función y concluirla también con un paréntesis. Algunas funciones como esta llevan un solo parámetro, en este caso un rango de celdas. Otras funciones pueden llevar valores constantes, texto, rangos de celdas, referencias a otras celdas individuales y también pueden llevar funciones, es decir, las funciones las podemos concatenar, tener una función dentro de una función. Pero ante esto surge inmediatamente un problema. ¿Qué ocurre en aquellos casos en los que no conocemos el nombre de la función que deseamos utilizar? Para esos casos requerimos ayuda, por supuesto. Nosotros podemos insertar una función pulsando el botón Insertar, Función, y encontramos una lista de 5 funciones comunes. Y también encontramos la opción Más. Podemos ver lo mismo en la barra de herramientas
con el botón Funciones. Tenemos 5 funciones comunes y más funciones. En cualquiera de los dos casos, al hacer clic, se abre una nueva pestaña en el navegador con toda la lista de las funciones disponibles en las hojas de cálculo de Google. Se trata de 364 funciones. Si vamos a utilizar hojas de cálculo intensamente, para efectos académicos o profesionales, deberíamos darle por lo menos una leída o una revisión detenida a esta lista. Evidentemente, como ya vimos, no es necesario aprender de memoria el nombre de las funciones, pero sí debemos tener una idea de cuáles son y para qué sirven. Estas funciones se agrupan en 15 tipos diferentes: analizador, base de datos, búsqueda, funciones estadísticas, funciones de fecha y hora, filtros, funciones financieras, funciones específicas de Google, en donde encontramos algunas ventajas de que se trate de un servicio en línea, funciones de información respecto al contenido de las celdas, un buen número de funciones específicas de ingeniería, funciones lógicas, una larga lista, claro, de funciones matemáticas, funciones de matriz, operadores aritméticos y funciones de texto. Como dijimos, se trata de 364 funciones. Para facilitar la localización de alguna que necesitemos utilizar, tenemos aquí una caja de búsqueda. Si además estamos seguros que la función que deseamos es, por ejemplo, estadística, podemos restringirlo aquí. Aquí entonces vamos a encontrar el nombre de la función que debemos escribir en la hoja de cálculo, su sintaxis, pero además una liga a información más detallada respecto a la función misma, su sintaxis y su uso. Pero veamos otro ejemplo de función en nuestra hoja de cálculo. Veamos primero un tipo de función que requiere más de un parámetro. Se trata de una función lógica. La función lógica sí, que nos permite preguntar respecto al contenido de una celda y después obtener un resultado en función de ese contenido. La sintaxis es sí, voy a seleccionarla de la lista que me ofrece hoja de cálculo de Google, y después vemos aquí mismo su sintaxis. Debemos indicar la expresión lógica, lo que vamos a comparar, la pregunta que deseamos hacer. Si un valor es mayor que otro, si un valor es igual que otro, si son diferentes. Aquí puede haber un buen número de combinaciones. Después, con una coma, separamos e indicamos lo que deseemos que quede en la celda si el valor es verdadero. O bien, lo que deseemos que quede en la celda si el valor es falso. Aquí vamos a preguntar por la calificación más alta. Por tanto, vamos a preguntar si C2 es mayor que D2. Si es mayor, por tanto, quiero que en la celda se resalte la palabra historia, toda vez que es la materia que tiene una calificación más alta. Pero si no lo es, si la pregunta que he hecho resulta falsa, entonces el resultado será, por supuesto, matemáticas. Y concluyo la función con paréntesis. Y ahí está. Si vemos las calificaciones, veremos que matemáticas es más alto que historia. Pero, si tuviéramos, por ejemplo, aquí un número mayor, obviamente la función muestra otra vez el resultado correcto. Pero mencionamos hace un momento algo que debemos mostrar. Decíamos que una función puede contener en su interior otra función, es decir, una función anidada. Voy a borrar esta y vamos a comenzar. Supongamos que tenemos una tercera materia, geografía, y que esa materia tenemos aquí una calificación. Este lo voy a devolver a 9 y este lo vamos a poner en 9.2. Podemos construir ahora con la función lógica si. ¿Cuál es la materia que tiene la calificación más alta? Comencemos preguntando, como hace un momento, si historia es mayor a matemáticas. Si lo es, entonces
debemos preguntar si historia es mayor a geografía. Y aquí es donde anidamos una nueva función. Si el resultado de la primera pregunta es verdadero, entonces tiene que hacer una nueva pregunta. ¿Historia es mayor a matemáticas? Sí. ¿Es mayor a geografía? Hay que preguntarlo. Por tanto, decimos que C2 deberá ser mayor a E2. Si eso es correcto, entonces la campeona de las materias es historia. Si no lo es, entonces la campeona de las materias será geografía. ¿Por qué? Revisémoslo de nuevo. Si historia fue mayor que matemáticas, hacemos una nueva pregunta. ¿Historia es mayor a geografía? Si sí lo es, entonces quedará historia. Si no lo es, en la segunda función anidada, entonces será geografía. Ok, hasta aquí terminamos esta parte de la función. Nos falta la parte en donde la primera pregunta resulta falsa, es decir, que historia no es mayor a matemáticas. Ahora debemos comprobar matemáticas contra geografía. ¿Qué hacemos? Hagamos una nueva función. Y vamos a tener ahora la función lógica así, anidada 3 veces. Matemáticas contra geografía. Si la respuesta es correcta, entonces la campeona es matemáticas. Si no lo es geografía. ¿Me siguieron hasta aquí? Yo sé que sí. Vamos a comprobar ahora nuestra fórmula modificando las calificaciones. Aquí vemos que nos da geografía. Ciertamente geografía tiene la calificación más alta. Si tuviéramos 9.5, porque Santiago es un chico listo, entonces el resultado debe ser historia, por supuesto. Si aquí tuviéramos 9 y aquí 9.5, entonces el resultado es matemáticas. Pero completemos las calificaciones de la lista. Podemos también copiar las fórmulas con funciones, toda vez que las referencias relativas también operan en este caso, es decir, también se actualizan. Por tanto, podemos de esta manera saber rápidamente la calificación más alta para cada estudiante. Sin embargo, nuestra pregunta adolece de un defecto final. ¿Qué ocurre en aquellos casos en donde dos calificaciones son iguales? ¿Podríamos ajustar nuestra función, nuestra fórmula, para hacer las preguntas correctas y obtener entonces el resultado correcto? Lo dejamos para que lo piensen un rato. Y con esto concluimos este video en donde hemos visto una introducción a las funciones de las hojas de cálculo de Google. Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis. Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic. Si te ha gustado, no olvides darle like.